presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Obrador, 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 Obrador. Amigas, amigos de todo el país, hoy, como siempre, aquí en el Zócalo, nos ocupamos de asuntos importantes para la vida pública de México. Pero en esta ocasión lo hacemos en momentos aciagos de tristeza y de dolor. Lo estamos haciendo ahora cuando se está manifestando con mayor dureza la grave y profunda crisis de México. Desde hace muchos años hemos venido advirtiendo que la política de pillaje nos conduciría a esta descomposición social, a la inseguridad y a la violencia. Tanto hemos escrito y hablado del proceso de degradación progresiva que se inició desde la imposición del llamado modelo neoliberal, que los interesados en mantener este régimen con esa política, así como sus voceros, nos han tachado de atrasados y de repetir siempre lo mismo. No obstante, ahora, en plena descomposición, es probable que se comprenda mejor lo que hemos venido sosteniendo con tanta insistencia. Ojalá y se acepte que por el bien de todos, primero los pobres, que es injusto e irresponsable implantar una política económica solo para la prosperidad de pocos a costa de la pobreza y del sometimiento de muchos. Que dicha política ha producido una monstruosa desigualdad económica y social. Hay 55 multimillonarios que aparecen en la lista de los hombres más ricos del mundo como fruto de la actual política económica. Pero también hay 55 millones de pobres. Por cada multimillonario, 1 millón de pobres. Esto es lo que ha originado, más que ninguna otra cosa, la descomposición social
No es posible. Nunca ha funcionado una política en donde la prosperidad de pocos se sustenta en el sufrimiento de muchos. Ojalá y ahora se llegue a la conclusión de que en México no hay democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. En nuestro país, todas las instituciones están tomadas, secuestradas, y el gobierno está convertido en un comité al servicio de una minoría. Si lo analizamos bien, lo que hay en nuestro país, y esto se debe de saber, se debe de escuchar en todos lados, es una dictadura encubierta que se ejerce a través del control casi absoluto de los medios de comunicación. Ojalá y ahora se internalice que nada ha dañado más a México que la desigualdad y la corrupción política, y que ha sido la corrupción política la que ha originado la desigualdad, lo que ha dado al traste con todo. Que un Estado, como decía Tolstoy, que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores. Y eso es lo que hay en nuestro país. Ojalá y ahora se internalice que el peor de los ladrones es el político corrupto, que el PRI y el PAN son lo mismo. Siempre hemos dicho que los que verdaderamente mandan en este país utilizan a un partido o a otro de acuerdo a lo que les conviene. Dijimos también, no hace mucho, durante la campaña presidencial, que el regreso del PRI a la presidencia sería como el retorno de ese dictador Antonio López de Santana. Hemos dicho muchas veces, y antes que otros, que la violencia surgió por el abandono de las actividades productivas y del campo, por la falta de empleos, por la desatención a los jóvenes y por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Y también hemos llegado a la conclusión, y lo hemos dicho en todas las plazas públicas, que la única salida a la crisis pasa por cambiar a este régimen de corrupción, cambiar a este régimen de privilegios y de injusticias por la vía pacífica, sin violencia, con la participación consciente y organizada del pueblo.
Podría yo enlistar otros planteamientos, criterios, propuestas que hemos hecho a lo largo de muchos años, pero no venimos a esta asamblea a proclamar a los cuatro vientos que se los dijimos, porque en la situación en que está el país duele tener la razón. Si empecé mi discurso puntualizando sobre nuestras posturas, es porque ahora que empieza a derrumbarse el régimen en el colmo del cinismo y de la deshonestidad, algunos que fueron pregoneros del peligro para México, algunos de los que hablaron, se adhirieron al haiga sido como haiga sido, muchos de los que llamaron a no votar o que encubren su vocación conservadora en la sociedad civil, tratan de involucrarnos para hacer creer que todos somos iguales. Se equivocan. Nosotros no somos iguales. No somos corruptos. Quiero aprovechar este momento para aclarar alguna información tendenciosa, de mala fe, en que quieren involucrarnos con ese propósito. Todos son iguales, para que de esta manera sigan reinando los poderosos, para que la gente no participe, ya sea hasta lo que sigue. Van después a llamar a no votar con ese argumento de que todos somos iguales. Yo difiero de esa postura, porque tenemos que participar. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Aquí aclaro, nunca en mi vida, como dirigente social, como dirigente político, he establecido relaciones de complicidad con nadie. A mí me pueden acusar mis adversarios de lo que les dé la gana, pero nunca van a poder acusarme ni de deshonesto ni de incongruente. En el caso de Iguala, no conozco al expresidente municipal prófugo. Y miren que no es un asunto sencillo, porque yo estoy constantemente recorriendo el país. Este año, luego de un problema que tuve de salud, ya llevo 450 municipios visitados. Y siempre estoy en las plazas públicas y saludo a todos y me tomo la foto con todos. Pero saben que durante el tiempo que el señor Abarca fue presidente municipal,
fui cuando menos 3 veces a Iguala, hasta dormí en Iguala y nunca, jamás lo vi. ¿Por qué? Porque cuando ya estos políticos tradicionales andan en malos pasos, ya se alejan de nosotros. Y eso ahora hasta lo tengo que agradecer. Nunca me buscó. Y también voy a decirles que tampoco establecí una relación de complicidad con el exgobernador de Guerrero. Este es otro asunto también importante para que vean que no todos somos iguales. Se postuló como candidato a Aguirre a finales o a mediados del 2010 y ya desde entonces nosotros estábamos pensando en deslindarnos lo más posible del PRD. Desde entonces. ¿Qué sucedió en esa campaña? Que teníamos que decidir si lo apoyábamos o no. Estuve como 2 días escribiendo un texto con un convenio. Fui a Chilpancingo, una asamblea de Morena, y les dije a los miembros de Morena de Guerrero que se podía apoyar a Aguirre siempre y cuando firmara un documento, un convenio que incluía ese convenio, que se iba a apoyar al pueblo, que iba a haber pensión para adultos mayores, becas para madres solteras, que se iba a apoyar con fertilizante a los productores, que se iba a cancelar el proyecto de construir una hidroeléctrica en La Parot, y algo muy especial, y ahí está el documento, que se tenían que entregar becas a los jóvenes estudiantes y que a los normalistas de Ayotzinapa, cuando terminaran, y esto repito está escrito, les tenían que garantizar su plaza, su base. ¿Saben? Entre otros puntos, eso era lo que se le pedía. Y era la condición para que yo asistiera a un acto de campaña de Aguirre. No quiso firmar el convenio. ¿Y saben qué sucedió? Que no fui a la campaña de Aguirre porque no quiso hacer esos compromisos. ¡Duro! 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 Aclaro todo esto porque hasta los amigos y simpatizantes a veces dudan. No se preocupen, miren, siempre he hecho de mi vida una línea recta. Cuando yo falle, cuando actúe de manera deshonesta, cuando traicione al pueblo, no solo pido que se me juzgue de conformidad con las leyes, porque eso
en un país de impunidad hasta se puede arreglar. No, yo quiero que me juzgue el pueblo y que me juzgue la historia. Pero sí les aseguro a ustedes que nunca, jamás voy a traicionar mis ideales, mis principios, que es lo que estimo más importante en mi vida. Pero, repito, no venimos solo a eso, a esta asamblea. De pasada, traté este asunto. El tema principal es exigir que aparezcan con vida los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa. Venimos también a recordarles a los ministros de la Suprema Corte que deben actuar con apego a la Constitución y garantizar el derecho de los mexicanos a ser consultados en el asunto de la reforma energética. Y estamos aquí también para buscar alternativas ante esta decadencia, ante la destrucción de nuestro país, ante el sufrimiento de nuestro pueblo. Comienzo por esto último. ¿Cómo veo las cosas? La pregunta obligada es cómo encontrar la salida ante esta crisis. En mi opinión, solo hay dos posibilidades. Una, cambio de política sin cambio de presidente. Cambio de presidente. Y dos, cambio de política y de presidente. ¿Por qué planteo las dos opciones? Para que se analice, se reflexione bien. En el primer caso, tendría que hacerse una rectificación profunda. Tendría que revisarse la política que han impuesto. Significa, entre otras cosas, derogar, cancelar las llamadas reformas estructurales. O someterlas a consulta ciudadana y volver a empezar, pero con otra política en materia de justicia, economía, hacienda y administración pública. Lo urgente ahora, ya, sin pérdida de tiempo, en serio, es que el Estado despliegue todos los esfuerzos para hacer justicia. En el caso de Guerrero, buscar y encontrar con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa, impedir
por todos los medios la impunidad y castigar a los autores materiales, intelectuales y a las autoridades responsables. Para ello es una propuesta. Debe crearse de inmediato una comisión de la verdad, con ciudadanos realmente independientes y de inobjetable honestidad. Hay ciudadanos íntegros, justos. Elenita, por ejemplo, el padre Solalinde, Mireles, doña Rosario Ibarra, el abogado de los familiares de los jóvenes normalistas y muchos otros. Es necesario dejar sin efecto, repito, las llamadas reforma fiscal, laboral, educativa, y que el Ejecutivo no interfiera para nada en la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia, para que sea el pueblo de México el que decida sobre la reforma energética. Con urgencia deben suspenderse los aumentos en los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. Y con urgencia también se debe acudir a apoyar a los productores del campo, fijando precios de garantía para sus productos. Desde que se está aplicando esta política económica neoliberal, desde 1983, se abandonó el campo, se desmanteló toda la política de fomento, dejaron de otorgarse créditos, no hay asistencia técnica, no hay apoyo para la comercialización de los productos, nada. Pero todo esto se ha agravado, se siente mucho de 2 años a la fecha, porque les están bajando considerablemente el precio a los productores de maíz, de frijol, de trigo, de sorgo. No baja el precio de la tortilla, pero hace 2 años le pagaban al productor de maíz a 4,000 pesos la tonelada. Ahora le están pagando a 2,800 pesos. No baja el precio del huevo, pero le están pagando 40% menos al productor de sorgo. El campo está en el más completo abandono. En mis giras, y estoy cumpliendo con lo que me han expresado los campesinos, los productores, pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros, me están pidiendo que yo dé a conocer esto, que ellos están en una situación de pobreza extrema, de abandono. Son como héroes nuestros campesinos, que a pesar de que no les rinde su trabajo, ahí están, porque es mucho el amor a la tierra. Por eso no quiero dejar de mencionar este asunto. Apoyo a los productores del campo. Que coman los que nos dan de comer. Debe aplicarse el plan de austeridad que le propusimos hace 1 año a Peña Nieto, en el cual se contemplaba ahorrar 385,000 millones de pesos para no aumentar los impuestos
y para no endeudar al país como lo están haciendo. Esto de ahorrar